Este hombre, llamado a una misión divina, entregó su vida por la reconciliación de todos los hombres en la hermandad y el amor. Su recuerdo quedó grabado en millones y millones de corazones e iluminó el mundo entero. Quizá fue el mayor símbolo de la India del pasado y de la India del futuro. Su legado es el valor, su bandera la verdad, su arma el amor. Gandhi, el supremo líder espiritual y político elegido por el pueblo, inspiró a las masas. Encabezó el movimiento por la independencia de la India durante décadas y dedicó su vida a esta causa. Adorado por muchos y odiado por algunos, Gandhi fue una figura controvertida. Se le atribuye el triunfo de la independencia y a su vez la culpa del baño de sangre sin precedentes que la sucedió. A las generaciones futuras les costará creer que alguien como él, de carne y hueso, pisó la faz de la Tierra. Albert Einstein. India, gobernada por los británicos durante casi 200 años, era una civilización antigua y diversa con numerosas religiones. Hinduistas, musulmanes y sikhs ansiaban la liberación de un dominio británico que había alcanzado una crueldad insoportable. Los indios se negaban a seguir viviendo como esclavos. Libertad o muerte se había convertido en su consigna. Los caminos de tres hombres se cruzaron durante estos tiempos convulsos y el resultado fue un violento asesinato que cambiaría el curso de la historia. Eran los líderes nacionales Mohandas Karamchand Gandhi y Vinayak Damodar Savarkar, y el asesino de Gandhi, Nathuram Vinayak Godse. Todos ellos comprometidos con la independencia de la madre India, pero enfrentados por visiones diametralmente opuestas que desatarían una épica batalla por el corazón y el alma de una nación. Hasta hace poco la identidad del magnicida era conocida, pero las verdaderas razones y los motivos del asesino de Gandhi permanecían envueltos en el misterio. ¿Quién mató a Gandhi? Esta es su ropa. Es la ropa que llevaba puesta el 30 de enero, el día que asesinó a Gandhiji. Alguien le dio un golpe en la cabeza. Estos son manchas de sangre. Es la sangre de la herida de su cabeza. Este es Nathuram Godse, mi tío. Y este es Swatantra Veer, Vinayak Damodar Savarkar, el mayor revolucionario de la India. Era el gurú de Nathuram. Nacido en una familia profundamente religiosa de brahmanes cerca de Pune, el padre de Nathuram era un empleado de correos. Viajaba con frecuencia por su trabajo y dejó a su esposa la crianza de su hijo. La madre de Nathuram había perdido a 3 hijos después del parto y temía una maldición. Hizo una ofrenda a la deidad familiar, criar a su siguiente hijo como a una niña para que pudiera sobrevivir. Nathuram, que a veces entraba en trance ante el ídolo de la diosa familiar, era un niño sensible, solitario y carente de una figura paterna. Desde muy joven se sintió atraído por Gandhi y su desobediencia civil. ¿Pero podía sustituir Gandhi a la figura paterna que buscaba? El destino alteraría los planes de Godse cuando el enigmático revolucionario Savarkar llegó a la remota aldea donde Godse vivía. Savarkar era un hombre brillante. Era un gran literato. Sus obras completas son un buen montón de tomos. No era alguien con una visión política limitada. Tenía un gran abanico de intereses.
Este brillante revolucionario quedó fuertemente impresionado por el ahorcamiento de 2 hombres de su comunidad que habían matado a un oficial británico por su crueldad. El muchacho escribió un vibrante poema en defensa de los asesinos martirizados y juró luchar hasta la muerte por su país. A los 15 años, Savarkar ya había alcanzado la notoriedad como poeta y era un eficaz orador que hablaba de la revolución con palabras inspiradoras. Savarkar era un tremendo ególatra. Estaba convencido de que tenía la capacidad de cambiar el mundo. Por eso no podía aguantar a una persona como Gandhi. Varios años después, Savarkar funda una sociedad revolucionaria secreta con un juramento: mi patria jamás podrá ascender a la posición dominante que merece sin el derramamiento de sangre y la guerra implacable contra el extranjero. Esta convicción impulsaría los actos de Savarkar y definiría su vida. Era una ideología diametralmente opuesta a la del Mahatma, pero tenía una visión del hombre y del mundo que iba a ser irresistible para el joven Godse. En 1906, el joven Savarkar comienza sus estudios de Derecho en Londres. Allí inspira su primer asesinato político. Como reacción a la violenta represión ejercida por los británicos en India, su seguidor, Madan Lal Dhingra, mata a tiros a Sir Kerson Wiley, uno de los hombres más poderosos de la administración para India. A pesar de sus evidentes vínculos, Dhingra declara ser el único responsable y es ahorcado. Savarkar se convierte en el líder indiscutible de los militantes revolucionarios. Gandhi se había convertido en el paladín del pueblo indio en Sudáfrica a través de la resistencia no violenta, pero Savarkar, cuya popularidad crece rápidamente, emerge con unos planes enfrentados a los suyos. Gandhi responde en los medios: desde mi punto de vista, el señor Dhingra es inocente. Los que le inculcaron la insensata idea de la liberación por el asesinato son los verdaderos responsables del atentado. Todos los líderes que se oponían a Gandhiji tenían algún punto de encuentro con él. Pero Savarkar nunca tuvo ningún tipo de interacción positiva con Gandhi. Eran totalmente contrarios, polos opuestos. En octubre de 1909, Gandhi interviene en un acto en Londres invitado por el grupo de Savarkar. Gandhi se refiere al clásico hindú, el Ramayana, como una visión del sufrimiento por la verdad. Savarkar lo refuta públicamente extrayendo una lección diferente de la misma historia. Rama estableció de hecho su reino ideal tras matar a Ravana, enseñando así a todos los hindúes que simplemente tienen que responder con la violencia. Durante el viaje de regreso en el barco, escribió su tesis sobre el autogobierno de la India, titulada Hind Swaraj. El concepto de Hind Swaraj de Gandhi era alcanzar el autogobierno a través de la resistencia pasiva, la fuerza del espíritu, la fuerza del amor, la independencia total y el rechazo no a los occidentales, sino a las ideas occidentales opuestas a la tradición india. El concepto de Gandhiji de independencia, o Swaraj, no se limitaba simplemente a expulsar a los británicos de la India. Lo que quería era erradicar la idea de la esclavitud, que era más una esclavitud de civilización que una esclavitud política. La gente estaba copiando a través de la acción y el comportamiento normas occidentales, que en su opinión iban en contra de la cultura y la civilización india. De modo que para él la cuestión no era si gobernaban los negros o los blancos, eso no era lo importante. La forma en que se gobernaba era lo que realmente le importaba. Para él la esclavitud era más bien psicológica o espiritual, se podría decir. La idea era espiritualizar la política. Si realmente espiritualizas la política, no hay lugar para la violencia.
No hay lugar para la envidia. Todo se puede resolver pacíficamente mediante la negociación si todos insistimos en la verdad. Esa era su visión. Para Gandhi, la no violencia no era una técnica, era su credo. Era parte de su filosofía. Si quieres la paz, pero quieres alcanzarla con medios violentos, esos medios no son puros. Meses después del enfrentamiento de Gandhi con Savarkar, este envía a la India una pistola oculta entre las tapas de un libro a un joven de 17 años, Anand Kanhare, que mata con ella a A.T. Jackson, el recaudador de impuestos del distrito natal de Savarkar, en venganza por el trato inhumano infligido a los revolucionarios indios, dos de los cuales son sus propios hermanos. Kanhare es ejecutado en la horca. La sentencia decía: Savarkar es el único inspirador e impulsor espiritual de la conspiración a lo largo de un buen número de años. Savarkar es detenido, deportado y condenado a 2 cadenas perpetuas en las Islas Andamán. Al mismo tiempo nace Godse y Mahatma Gandhi continúa su ascenso meteórico a la cabeza del Partido del Congreso y del Movimiento por la Independencia, impulsado por su visión de una India multicultural. Mientras tanto, para Savarkar, los siguientes 10 años en la cárcel de Andamán, llamada Agua Negra, serán devastadores. Confinamiento en solitario, trabajos forzados y torturas son los ingredientes de una pesadilla que marcará a Savarkar y le hará emprender un camino oscuro que transformará su visión del mundo. Apenas había pasado un año desde que lo encerraron en la cárcel de Andamán, cuando todo aquello acabó con sus nervios. Quebrantó su espíritu y empezó a pedir perdón. Hay pruebas documentales de que suplicó repetidamente piedad a los británicos, prometiendo, entre otras cosas, que no intervendría en política si lo dejaban en libertad. Estoy dispuesto a servir al gobierno de la forma que quiera. Su más obediente servidor, V.D. Savarkar, convicto número 32778. Nadie supo entonces que había suplicado perdón al gobierno británico, lo que no hace ningún revolucionario. Es algo que no se puede hacer. Según el código de los revolucionarios, es completamente inaceptable. Los años de cárcel de Savarkar transformaron al apasionado y moderno patriota en un hombre duro y amargado, cuyo odio tenía ahora otro objetivo. Savarkar fue sodomizado cuando estaba recluido en Andamán por algunos de sus guardias. Fue una de las causas de su profundo odio hacia los musulmanes. En política, Savarkar había redescubierto el valor de la religión de su juventud. Su nueva estrategia para llevar la libertad a la India era muy concreta: hinduizar la política, militarizar el mundo hinduista y excluir a los musulmanes. La idea de Savarkar de una nación hindú pura era totalmente opuesta a la visión de Gandhi de una sociedad pluralista. Savarkar politizó la religión. En su vida cotidiana nadie puede decir que observase la religión o los principios hinduistas. Pero ese no era el caso de Gandhiji. Su concepto de la religión era un concepto religioso genuino. Gandhi se expresaba con unas palabras que las masas comprendían. Las masas no habrían entendido la palabra espiritualidad, pero sí entendían las palabras dharma o religión. A menudo hablaba de Ram Raja, el reino de Rama, pero el Rama que se encuentra en nuestro interior, es decir, el espíritu que hay en nuestro interior. Tenía una convicción fundamental en la visión unificada de las diferentes fes. Leía la Biblia y el Corán tanto como el Bhagavad Gita, aunque murió con el nombre de Rama en los labios. En diciembre de 1921, tras una masacre de indios desarmados planificada por los británicos, Gandhi obtiene la autoridad ejecutiva sobre el Partido del Congreso.
y con esta inmensa máquina bajo su control, lanza una campaña de desobediencia civil en todo el país. Su objetivo es el Swaraj, el autogobierno. Su método, la Satyagraha, la resistencia no violenta. El movimiento encabezado por Gandhi tocó una fibra sensible en el gobierno de Su Majestad e inspiró a millones de personas de todos los credos por todo el país. Savarkar consigue salir de la cárcel de Andaman para descubrir una nueva India en manos de la Satyagraha. Savarkar no tiene ninguna fuerza, pero está decidido a alcanzar el poder. Mientras tanto, fuera de India el fascismo está en pleno ascenso. Proclamado como el sistema del futuro, el fascismo había nacido en tiempos muy duros y se veía como la forma de mejorar la vida de las masas, entregando la nación a la raza dominante, reformando la economía en su beneficio y combatiendo a los invasores extranjeros. Pero por desgracia, en esta fórmula no había lugar para minorías. La visión utópica multicultural de Gandhi parecía cada vez más contraria a lo que sucedía en el resto del mundo. Sin embargo, la visión de Savarkar del Hindutva o la hinduidad mostraba una clara afinidad con el fascismo y parecía la fórmula perfecta para inspirar a la mayoría hindú a conquistar el poder. Una nación está formada por la mayoría de los que viven en ella. ¿Qué pasó con los judíos en Alemania? Al ser una minoría, fueron expulsados de Alemania. Savarkar, 1938. Algunas de las ideas de Gandhi eran realmente un intento de imaginar otro tipo de sociedad. Una sociedad que mantuviera la continuidad con las tradiciones indias, pero que al mismo tiempo fuera humana, compasiva, ética y no violenta. Pero esa idea podía parecer una visión del futuro desastrosa y posiblemente estúpida para una persona como Savarkar. Bajo arresto domiciliario y excluido de la política activa, Savarkar empieza a poner sus ideas sobre el papel. Publicó un pequeño librito titulado Hindutva, Hinduidad, que constituye el núcleo ideológico del nacionalismo hinduista, una de cuyas formulaciones más esenciales, la más esencial, es que aquellos que viven en India, pero cuya religión nació fuera de India, o cuyos centros religiosos o santos lugares están situados fuera de la India, jamás podrán ser verdaderos ciudadanos indios. De este modo se divide a los indios en dos categorías, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Creo que esto es muy importante para entender lo que hizo Savarkar, porque es como una teoría racial, es algo que no se puede cambiar. La palabra hindú describe tu nacionalidad. Representa a la nación. Una persona que vive en Alemania es alemana. Una persona que vive en China es china. Una persona que vive en Francia es francesa. Así, una persona que vive en Indostán es hindú. Hindutva es la hinduidad. No tiene nada que ver con el hinduismo. ¿Quién forma parte de la hinduidad? Las personas que pertenecen a una raza, la raza aria. Aquellos que tienen sus santos lugares en India, aquellos cuya patria es India. Es un concepto tomado del nazismo, del fascismo. Para fortalecer la ambición política de la nación, Savarkar inspiró organizaciones sociales como el Partido Político Hindu Mahasabha y la Asociación de Voluntarios Nacionales, o RSS, una organización nacionalista hinduista. Es muy interesante el papel que juega Savarkar en la formulación de la ideología, en el establecimiento de la organización y, por supuesto, como se ha documentado, en la conspiración para el asesinato del Mahatma. Varios años después, el destino vuelve a intervenir. Tras un periodo en la cárcel por participar en el movimiento de desobediencia civil de Gandhi, Godse regresa a casa desilusionado. Y aquí busca y conoce a Savarkar. Es un encuentro que cambiará la vida de ambos. Él sentía un enorme respeto por Savarkar, por los castigos y las privaciones que había sufrido. Savarkar estaba viviendo en Ratnagiri entonces, y Nathuram iba a visitarle todos los días. Le impresionaba mucho la claridad de las ideas de Savarkar, no solo su personalidad.
Entonces decidió convertirse en su seguidor. Antes, cuando Savarkar estaba en la cárcel, toda la nación estaba influenciada solo por Gandhi. Hasta mi padre solía llevar un gorro como el de Gandhi en el bolsillo y a veces también gritaba «Victoria para Mahatma Gandhi». Pero tan pronto como conoció a Savarkar, vio la luz. Entendió el significado de la palabra nación y especialmente de la nación hindú. El mismo año que Godse conoce a Savarkar, Gandhi y su movimiento captan la atención internacional. Las figuras heroicas surgen en tiempos heroicos y creo que lo que más destaca en Gandhi es su gran habilidad para conectar con lo que hay en la mente del pueblo, o como dicen, para tomar el pulso del pueblo. Pero es capaz de liderar un gran movimiento de masas, porque es capaz de entender lo que otros no entienden. Y es que el descontento y la rabia de la gente ha alcanzado un punto crucial. Un punto en el que se necesita que le den una forma de expresión. La Marcha de la Sal fue un acto de protesta poderoso y simbólico contra el Imperio Británico. Gandhi y sus seguidores marcharon desde su ashram hasta Dandi, unidos en la oración y en la solidaridad. Tras mojarse los pies en el mar, Gandhi recogió del suelo un pequeño puñado de sal, violando así una ley injusta que gravaba a los indios por el uso de su propia sal. Este simple acto de desafío hizo vibrar a millones de personas. Los arrestos masivos continuaron durante meses, pero el éxito de la acción era evidente. Las imágenes de la guerra de Gandhi contra el impuesto de la sal se vieron en todo el mundo y sacudieron el Imperio Británico, demostrando claramente al mundo que la independencia de la India no iba a ser solo decisión de los británicos. Hiciera lo que hiciera, Savarkar se veía siempre eclipsado por Gandhi. Siempre se sintió muy amargado porque estaba solo, aislado, olvidado. Y ahí estaba aquel hombre, al que llamaban padre de la nación y aplaudían en todo el mundo como a un gran hombre y un gran pensador. Por eso odiaba a Gandhi. Savarkar y Godse empiezan a trabajar juntos a diario. El sueño de Savarkar de construir una nación hindú poderosa y militarizada se convertiría en la obsesión de Godse, que ahora veía con claridad su destino. Godse era un militante político activo de la RSS y del Hindu Mahasabha, que eran, por así decirlo, organizaciones hermanas. Y cuando Savarkar vuelve a la política abiertamente y empieza a viajar por el país organizando el movimiento, Godse empieza a acompañarle en muchos de esos viajes y con el tiempo se convierte en un hombre de confianza. Savarkar ayudó política y económicamente a Godse a fundar periódicos que se convirtieron en portavoces de la RSS en Pune. Como director de un periódico, Godse continúa difundiendo las ideas de Savarkar en la prensa. Pune se convierte en un importante foco de oposición y de activismo anti-Gandhi. En este lugar es donde estaba la imprenta de Nathuram. Era un periódico diario, el hindú Rashtra Agrani. Él trabajaba aquí para un sastre. Solía coser la ropa de la gente de la RSS. Nathuram Godse era mi tío. Si le preguntan a cualquiera, les dirán que era un hombre muy tranquilo y pacífico. Ayudaba a todo el mundo y también era muy sensible. Nunca molestó a nadie. Y su negocio tenía mucho éxito. Su periódico marchaba muy bien.
En aquella época tenía un 4x4. Aunque Nathuram y su gurú Savarkar eran hindúes como Gandhi, propugnaban una Hindurashtra, una nación hindú pura. Ese era el nombre de su periódico. Ni el líder hinduista Savarkar ni el líder musulmán Jinnah eran personas religiosas, pero ambos suscribían la teoría de las dos naciones, que defendía que la religión debía definir a una nación, y por tanto hindúes y musulmanes no podían convivir en la misma tierra. Esta idea de un Pakistán musulmán y una India hindú separados servía a las ambiciones políticas de ambos y encajaba en la política británica de dividir para gobernar. Y aunque Gandhi, Nehru y el Partido del Congreso encabezaban el movimiento por la independencia, la política de la época hizo que la división fuera inevitable. La gran visión de Gandhi sufría un duro golpe. Gandhi había prometido a los hindúes que no se formaría Pakistán y que si se hacía sería por encima de su cadáver. Engañó a los hindúes. Savarkar solía decir que el Congreso siempre nos engañaba, que iban a crear una nueva nación, pero nadie le creyó entonces. Todos creyeron a Gandhiji. La inminente separación generó una enorme presión en comunidades de todo el país. Los conflictos entre hindúes y musulmanes se radicalizaron hasta un punto sin retorno. Mientras la violencia se adueñaba del país, Gandhi, considerado por muchos el padre de la nación, luchaba desesperadamente por restablecer la paz. Viajó a Noakhali, una región de mayoría musulmana, donde se estaban produciendo las mayores masacres entre hindúes y musulmanes. Gandhi estaba decidido a relacionarse cara a cara con su pueblo. ¿Pero podía un solo hombre detener tanta violencia? Pasó 4 meses en Noakhali. El líder del Movimiento de Liberación Nacional de la India, en el momento en que se están manteniendo las negociaciones más cruciales para la transferencia del poder entre británicos e indios, dice que la batalla por el alma de la India se ganará o se perderá en los callejones de Noakhali y no en las avenidas de Nueva Delhi, y que allí es donde debe estar. La gente iba a verle y le decía: ve a Bihar, donde están masacrando a los musulmanes. ¿Por qué vienes aquí, donde están sufriendo los hindúes? Solo piensas en los hindúes. Le decían de todo y empezaron a ponerle obstáculos. Tiraban cristales en el camino, tiraban excrementos humanos, y su respuesta fue quitarse las sandalias y continuar caminando descalzo. Aunque era un hinduista devoto, Gandhi creía firmemente que hinduistas, musulmanes, sikhs y cristianos formaban una sola familia, y soñaba con una India en paz donde todos pudieran vivir como iguales. Era un sueño cimentado en las enseñanzas de su madre, sus tiempos de universitario en Londres, que abrieron su mente, y su dura experiencia de la injusticia en Sudáfrica. Pero el joven abogado, que había estudiado con voracidad a los filósofos radicales y todas las grandes religiones del mundo, iba a ver cómo se ponía a prueba su idealismo. Arrojado de un tren por el color de su piel, Gandhi viviría en sus carnes el racismo, encontraría su fe y daría comienzo a su lucha. Al transformarse de abogado, marido y padre de 4 hijos, en un asceta vestido con un trozo de tela, su familia se uniría al movimiento y él encontraría su vocación. Me considero un soldado, pero un soldado de la paz. Conozco el valor de la disciplina y la verdad. Después de sus misiones de paz en las zonas más castigadas por las revueltas, Gandhi regresó a Delhi para reunirse con Jinnah, Lord Mountbatten y el Congreso. Gandhi se oponía a la decisión del Congreso de aceptar la división, pero sus palabras cayeron en saco roto. Su sueño había empezado a parecer poco práctico, incluso para sus aliados más cercanos. Por un lado había odio y por el otro había apatía. En los últimos 4 años de su vida se sintió aislado y abandonado. Se sentía traicionado. Y cada vez decía más a menudo que él era un medicamento con la fecha de prescripción caducada. Y eso fue lo que le hicieron sentir los que habían clamado que le adoraban y eran sus discípulos. Ellos también lo abandonaron.
Empezó a tener pesadillas y a sufrir dolencias psicosomáticas de diferentes tipos en sus últimos años. Por lo demás gozaba de una salud perfecta y nunca aceptó tener guardaespaldas, no era su estilo. De modo que, en cierto sentido, sabía que no era querido en la India moderna. Lo sentía. Hace muchos años establecimos una cita con el destino. Y ahora ha llegado el momento de cumplir con nuestro compromiso. Cuando llegue la medianoche, India despertará a la vida y a la libertad. En este día histórico no debemos olvidar todo lo que la India debe a Mahatma Gandhi. El 15 de agosto de 1947 llegó por fin la independencia y la libertad del dominio británico. ¿Pero a qué precio? ¿Sabía que Gandhiji no estaba en Delhi el día que se liberó la India? Era el líder del movimiento de liberación. Es como si Mandela no hubiera estado en Sudáfrica cuando se liberó. Gandhi dijo, no tengo nada que hacer en Delhi, estoy en Calcuta porque los musulmanes no se sienten seguros en Calcuta. Se han tomado fuertes medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia en Calcuta, mientras el enfrentamiento entre musulmanes e hindúes se extiende a otras partes de Bengala. Fuertemente protegido, Mahatma Gandhi visita al gobernador de Bengala para discutir la situación. El apóstol de la no violencia se enfrentará a mayores peligros si las provocaciones llegan demasiado lejos. Mientras la India se dividía en dos países y conseguía la independencia, Gandhi realizaba el milagro de Calcuta. Utilizando medios no violentos, consiguió acabar con las revueltas, un exitoso pero desesperado intento de poner fin a un caos generalizado. Gandhi vivió para ver a India sumergirse en una orgía de violencia étnica, violaciones, saqueos y destrucción. Los británicos, que habían acelerado su retirada, eran completamente incapaces de mantener el orden. Lo que sucedió a continuación fue uno de los mayores movimientos de población de la historia a través de una frontera imposible trazada por un abogado en Londres. La sangre inundó las calles y la India ardió antes de poder empezar a disfrutar de su libertad. Se formaron dos naciones, el Pakistán musulmán y la India. Él conoció la decisión cuando se anunció en la radio. Ni siquiera le consultaron. Tomaron la decisión e hicieron sus discursos. Nehru, Jinnah y Mountbatten. Hablaron por la radio y solo cuando ya era un hecho consumado informaron a Gandhi. Al hombre al que se consultaba hasta la menor decisión, hasta el mínimo paso que daba el Congreso. Pero no se le consultó una medida de esta magnitud, porque sabían que estaba en contra de la división. Millones de indios que habían seguido a Gandhi en la lucha por la independencia se sentían ahora desilusionados y muchos culpaban al Mahatma de la tragedia. Hubo millones de desplazados. Se calcula que 600.000 personas murieron en el traslado de la población. Había una carretera secundaria que iba de Sialkot a Samravala, una pequeña carretera. Pero cuando llegabas a la carretera principal era un mar de humanidad. Millones. Entonces fue cuando pensé, Dios mío, no hay marcha atrás. Se trazó una frontera. Y cuando cruzamos a la India, y no lo he olvidado nunca,
Unos estábamos a este lado, hindúes, sikhs, y al otro lado, todos musulmanes. Y nos mirábamos los unos a los otros, sin enemistad, sin rencor. Ellos lo habían perdido todo, nosotros lo habíamos perdido todo. Sus amigos, nuestros amigos, hogares, recuerdos, todo. Estuvimos mucho tiempo mirándonos y había una especie de afinidad, una especie de comprensión. Teníamos en común la nada, porque todos éramos pobres, porque todos éramos refugiados. Ellos pasaron a este lado y nosotros pasamos al otro. No es que Gandhiji no hiciera nada bueno por el país. Tuvo la habilidad de llegar a la gente de todas las clases sociales y despertar en ellos el deseo de formar una nación independiente. Evidentemente eso fue bueno. De hecho, Godse también fue seguidor de Gandhiji. Él no sentía una animosidad personal hacia Gandhi. Ninguno de sus familiares fue maltratado durante la separación, ni tuvieron que venir a India como refugiados. Ninguna mujer de su familia fue violada, pero cometió aquel acto por una única razón: la integridad nacional. Empezó a hacer todo lo que le pedían los musulmanes. Todo lo que querían se lo daba. Y solo para demostrar que también era su líder. Y cuando el entreguismo con los musulmanes llegó a cierto punto, la nación se partió en dos. Godse pensaba que aquellos errores eran imperdonables y que los tribunales indios no iban a hacer nada. Y pensó, lo que sea que se deba hacer, tendré que hacerlo yo. No hay otra salida. Fue una doble tragedia. No solo se había dividido el país, sino que el hombre que más había trabajado por mantenerlo unido, que era Gandhi, vio como muy pronto empezaban a pedir su cabeza. Gandhi era considerado el padre de la India independiente, pero odiado por muchos. Lo acusaban de haber perdido el contacto con la realidad, lo culpaban de la partición del país y el desplazamiento de muchos de los musulmanes de la India y de la mayoría de los hindúes de Pakistán. Los refugiados se agolpaban en Delhi. Los conflictos entre hindúes y musulmanes se intensificaron. Gandhi regresó a Delhi y luchó desesperadamente por restaurar la paz. Estas pisadas que ven aquí son aproximadamente los últimos pasos de Bapu en esta tierra. Con sus manos sobre los hombros de Abba y Manu, Bapu bajó hacia la zona de oración. Y como siempre, los tres iban gastándose bromas y riéndose. Pero había un acuerdo entre los tres. Tan pronto como llegaban al pie de los escalones que llevaban a la zona de oración, se acababan las bromas y la risa, como si entrasen en un lugar sagrado. Cuando Bapu subió los últimos escalones y llegó aquí arriba, había mucha gente esperándole. Pero al verle llegar, abrieron un pequeño pasillo para dejarle pasar. Y llegó hasta aquí. Y después de unir las manos ante Bapu,
Con un brazo empujó a un lado a Manu. Ella tropezó y se cayó. Y con la otra mano sacó la pistola y disparó a Bapu a bocajarro. Aquí. 3 balas. El 30 de enero de 1948, menos de 6 meses después de que India consiguiera la independencia, Mahatma Gandhi, o Bapu, que significa padre, fue asesinado a tiros cuando se dirigía a la oración vespertina con sus sobrinas nietas Manu y Ava. Mahatma Gandhi se convirtió en un símbolo global de la paz y la no violencia, pero su violento asesinato ha acabado siendo apenas una nota a pie de página en la historia. En aquellos tiempos turbulentos se formaron naciones, se destruyeron vidas y cada individuo tuvo que elegir su camino. El asesino Nathuram Vinayak Godse, profundamente inspirado tanto por Gandhi como por Savarkar, también tuvo que elegir el suyo. Su singular devoción por Savarkar y la ideología del Hindutva le condujeron por un camino de violencia que implicaría una red de hombres de todos los estratos de la sociedad india en el asesinato del Mahatma. El mayor revolucionario de la India era el gurú de Nathuram. Nacido en una familia profundamente religiosa de brahmanes cerca de Pune, el padre de Nathuram era un empleado de correos. Viajaba con frecuencia por su trabajo y dejó a su esposa la crianza de su hijo. La madre de Nathuram había perdido a 3 hijos después del parto y tenía una maldición. Hizo una ofrenda a la deidad familiar, criar a su siguiente hijo como a una niña para que pudiera sobrevivir. Nathuram, que a veces entraba en trance ante el ídolo de la diosa familiar, era un niño sensible, solitario y carente de una figura paterna. Desde muy joven se sintió atraído por Gandhi y su desobediencia civil. ¿Pero podía sustituir Gandhi a la figura paterna que buscaba? El destino alteraría los planes de Godse cuando el enigmático revolucionario Savarkar llegó a la remota aldea donde Godse vivía. Savarkar era un hombre brillante. Era un gran literato. Sus obras completas son un buen montón de tomos. No era alguien con una visión política limitada. Tenía un gran abanico de intereses. Este brillante revolucionario quedó fuertemente impresionado por el ahorcamiento de 2 hombres de su comunidad que habían matado a un oficial británico por su crueldad. El muchacho escribió un vibrante poema en defensa de los asesinos martirizados y juró luchar hasta la muerte por su país. A los 15 años, Savarkar ya había alcanzado la notoriedad como poeta y era un eficaz orador que hablaba de la revolución con palabras inspiradoras. Savarkar era un tremendo ególatra. Estaba convencido de que tenía la capacidad de cambiar el mundo. Por eso no podía aguantar a una persona como Gandhi. Varios años después, Savarkar funda una sociedad revolucionaria secreta con un juramento. Mi patria jamás podrá ascender a la posición dominante que merece sin el derramamiento de sangre y la guerra implacable contra el extranjero. Esta convicción impulsaría los actos de Savarkar y definiría su vida. Era una ideología diametralmente opuesta a la del Mahatma, pero tenía una visión del hombre y del mundo que iba a ser irresistible para el joven Godse. En 1906, el joven Savarkar comienza sus estudios de Derecho en Londres. Allí inspira su primer asesinato político. Como reacción a la violenta represión ejercida por los británicos en India, su seguidor, Madan Lal Dhingra, mata a tiros a Sir Kerson Wiley, uno de los hombres más poderosos de la administración para India.
A pesar de sus evidentes vínculos, Dhingra declara ser el único responsable y es ahorcado. Savarkar se convierte en el líder indiscutible de los militantes revolucionarios. Gandhi se había convertido en el paladín del pueblo indio en Sudáfrica a través de la resistencia no violenta. Pero Savarkar, cuya popularidad crece rápidamente, emerge con unos planes enfrentados a los suyos. Gandhi responde en los medios. Desde mi punto de vista, el señor Dhingra es inocente. Los que le inculcaron la insensata idea de la liberación por el asesinato son los verdaderos responsables del atentado. Todos los líderes que se oponían a Gandhiji tenían algún punto de encuentro con él. Pero Savarkar nunca tuvo ningún tipo de interacción positiva con Gandhi. Eran totalmente contrarios, polos opuestos. En octubre de 1909, Gandhi interviene en un acto en Londres invitado por el grupo de Savarkar. Gandhi se refiere al clásico hindú, el Ramayana, como una visión del sufrimiento por la verdad. Savarkar lo refuta públicamente extrayendo una lección diferente de la misma historia. Rama estableció de hecho su reino ideal tras matar a Ravana, enseñando así a todos los hindúes que simplemente tienen que responder con la violencia. Durante el viaje de regreso en el barco, escribió su tesis sobre el autogobierno de la India, titulada Hind Swaraj. El concepto de Hind Swaraj de Gandhi era alcanzar el autogobierno a través de la resistencia pasiva, la fuerza del espíritu, la fuerza del amor, la independencia total y el rechazo no a los occidentales, sino a las ideas occidentales opuestas a la tradición india. El concepto de Gandhiji de independencia, o Swaraj, no se limitaba simplemente a expulsar a los británicos de la India. Lo que quería era erradicar la idea de la esclavitud, que era más una esclavitud de civilismo. Los caminos de tres hombres se cruzaron durante estos tiempos convulsos y el resultado fue un violento asesinato que cambiaría el curso de la historia. Eran los líderes nacionales Mohandas Karamchand Gandhi y Vinayak Damodar Savarkar, y el asesino de Gandhi, Nathuram Vinayak Godse. Todos ellos comprometidos con la independencia de la madre India, pero enfrentados por visiones diametralmente opuestas que desatarían una épica batalla por el corazón y el alma de una nación. Hasta hace poco la identidad del magnicida era conocida, pero las verdaderas razones y los motivos del asesino de Gandhi permanecían envueltos en el misterio. ¿Quién mató a Gandhi? Esta es su ropa. Es la ropa que llevaba puesta el 30 de enero, el día que asesinó a Gandhiji. Alguien le dio un golpe en la cabeza. Estos son manchas de sangre. Es la sangre de la herida de su cabeza. Este es Nathuram Godse, mi tío. Y este es Swatantra Veer, Vinayak Damodar Savarkar. Este hombre, llamado a una misión divina, entregó su vida por la reconciliación de todos los hombres en la hermandad y el amor.
Su recuerdo quedó grabado en millones y millones de corazones e iluminó el mundo entero. Quizá fue el mayor símbolo de la India del pasado y de la India del futuro. Su legado es el valor, su bandera la verdad, su arma el amor. Gandhi, el supremo líder espiritual y político elegido por el pueblo, inspiró a las masas. Encabezó el movimiento por la independencia de la India durante décadas y dedicó su vida a esta causa. Adorado por muchos y odiado por algunos, Gandhi fue una figura controvertida. Se le atribuye el triunfo de la independencia y a su vez la culpa del baño de sangre sin precedentes que la sucedió. A las generaciones futuras les costará creer que alguien como él, de carne y hueso, pisó la faz de la Tierra. Albert Einstein. India, gobernada por los británicos durante casi 200 años, era una civilización antigua y diversa con numerosas religiones. Hinduistas, musulmanes y sikhs ansiaban la liberación de un dominio británico que había alcanzado una crueldad insoportable. Los indios se negaban a seguir viviendo como esclavos. Libertad o muerte se había convertido en su consigna.